Entonces, quiero compartir hoy la parte 2 de estas ministraciones al respecto del libro de Apocalipsis. Y en esta parte 2 quiero estar tocando al respecto de la introducción del libro de Apocalipsis. Ayer nosotros estuvimos haciendo también, comentando algunas cosas, ¿no? Tocamos el tema respecto de por qué este libro es tan resistido, ¿no? ¿Por qué el diablo coloca tanta resistencia? Explicábamos que los dos libros que el diablo más resiste es Génesis y Apocalipsis. La mentira que él usa con el Génesis es decir que Génesis es un mito. Y la mentira que el diablo usa con Apocalipsis es decir que el libro de Apocalipsis son unas cosas demasiado maravillosas, símbolos, mucha cosa extraña. Y él ataca así, ¿por qué? Porque él sabe que en el Apocalipsis es la consumación de todas las cosas, la conclusión de todas las cosas. Y es donde aparece su derrota final, ¿sí? Entonces, eh, mm, quiero desafiarte a que tú comiences a leer el libro del Apocalipsis todos los días, 1, 2, 3 capítulos por día, lo que sea. Tú puedes estar leyendo hasta el libro de Apocalipsis una vez por semana, toda la semana. Lo importante es que te pueda llenar de la palabra de Dios, poder tener una base para todo lo que estamos hablando, todo aquello que vamos a explicar. Y es un alimento, ¿sabes? El libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, ellos son palabra de Dios realmente. Nosotros hablábamos que no vamos a ministrar esto simplemente para sacar curiosidades, aunque si tienes alguna curiosidad, alguna pregunta, pues la puedes hacer y yo las estaré respondiendo confiando en la gracia de Dios. Pero ellos son palabra de Dios, entonces eh, el libro de Apocalipsis es una fuente inagotable. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y todas las cosas que nosotros aprendemos, todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis, ellas pueden tener millares y millares de aplicaciones. La palabra de Dios es algo inagotable, inmarcesible, que jamás se marchita. Entonces vamos a aprender y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces una cosa de las que yo quiero comenzar diciendo es que al respecto del libro de Génesis y el libro de Apocalipsis, ellos tienen semejanzas. Entonces allí en el capítulo 2, capítulo 3, nosotros vemos la serpiente. Y esa misma serpiente nosotros la vemos allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde dice que la serpiente antigua se transformó en un dragón, ¿sí? Entonces esa misma serpiente que está en Génesis también está en Apocalipsis. En el libro de Génesis nosotros vemos el árbol de la vida, que el árbol de la vida estaba allí en la ribera de un río que salía del Edén, que se dividía en 4 brazos. Allí estaba el árbol de la vida. Y ahora nosotros encontramos también en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, 22, encontramos el árbol de la vida que está a la ribera del río de la vida que sale del trono de Dios. Tú ves que están las semejanzas, pero una es la semilla, el inicio en Génesis, y la otra es la conclusión en el Apocalipsis. En el libro de Génesis también hay otra cosa que nosotros encontramos, un personaje llamado Nimrod, que convenció a todo el mundo de que construyeran una torre, y esa torre se llamaba Babel. Y en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que, sobre todo en los capítulos 14, 16 y 18, nosotros encontramos que la gran Babilonia. Entonces tú ves que en el libro de Génesis son semillas, pero en el libro de Apocalipsis ya es toda una cosecha, algo crecido. Entonces el libro de Apocalipsis y el libro de Génesis tienen muchas semejanzas. ¿Por qué? Porque el uno es el inicio de todas las cosas y el otro es la conclusión de todas las cosas. ¿Mm? A respecto del libro de Apocalipsis, ¿sí? No es mi intención hablar al respecto del canon de la Biblia, de cómo el canon de la Biblia fue formado, pero tú sabes que el canon de la Biblia no fue formado en pocos días ni en pocos años, sino duró varios siglos. El canon de la Biblia es cuando los primeros creyentes, allí en el siglo II, siglo III, ellos se pusieron de acuerdo para saber cuáles serían los libros que serían inspirados. Y el libro de Apocalipsis fue el último libro
a ser declarado como inspirado, a ser colocado en el canon de la Biblia. Por ejemplo, las cartas de Pablo, ellas fueron aceptadas rápidamente, pero el libro de Apocalipsis fue el último libro en ser aceptado como inspirado, tanto así que el propio Martín Lutero, allí más o menos por el siglo XVI, Martín Lutero, él quería sacar el libro de Apocalipsis de la Biblia porque decía que era un libro que tenía muchos símbolos, que no tenía mucha practicidad, que no tendría mucha aplicación. Entonces Martín Lutero, claro, lógico, es un hombre de Dios, pero estaba equivocado. Entonces el libro de Apocalipsis, si nosotros no tuviéramos el libro del Apocalipsis en la Biblia, muchas cosas para nosotros quedarían como inconclusas, sin una conclusión, sin una finalización. Sin el libro de Apocalipsis no habría un entendimiento de la Biblia como un todo. La Biblia estaría ¿qué? La Biblia estaría incompleta. Ahora, otra cosa es el nombre del libro, ¿sí? El nombre del libro es Apocalipsis, que Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. En las Biblias en inglés, ellos no colocan el libro de Apocalipsis, no se llama Apocalipsis, sino se llama Revelation, que sería ya la traducción, que es revelación. Entonces, este libro no está sellado, este libro realmente él está abierto. El diablo quiere hacernos creer que es un libro sellado. Por eso el título de estas ministraciones, de esta serie de predicaciones es ¿cuál? Apocalipsis sin misterio. Aquí no hay ningún misterio. Aquí todo está ¿qué? Revelado. Yo le decía a los hermanos en un culto, les preguntaba, hermanos, ¿cuál es el libro más fácil de la Biblia? Ahí cada uno me decía alguno, ¿no? La mayoría decía los evangelios, los salmos, pero realmente el libro más fácil de la Biblia de entender es el libro de Apocalipsis, porque es el libro que está revelado, ¿sí? Tú sabes que cuando algo está revelado es que no hay ningún velo, o sea, tú puedes ver lo que claramente es fácil de ver, ¿sí? No es borroso, sino que está que revelado. Cuando tú tienes un negativo, no sé si se acuerdan esos antiguos negativos con los que cuando uno revelaba las fotos, bueno, algunos no conocerán, pero bueno, no es una tecnología tan antigua y uno iba a mirar el negativo, era difícil mirar el negativo, pero cuando la foto era revelada, ella quedaba a todo color, full color y era fácil de ver las cosas. Entonces nosotros necesitamos que entender que el libro de Apocalipsis no está cerrado, es Apocalipsis sin misterio. Y más que todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra y Él es quien nos explica todas las cosas. Ahora, ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis, bueno, antes de decir quién lo escribió, quiero decir que fue el último libro a ser escrito. El libro de Apocalipsis fue escrito más o menos por vuelta del año 95 después de Cristo. Y ahora sí diciendo, ¿quién fue el que escribió el libro de Apocalipsis? Fue el apóstol Juan. El apóstol Juan fue un escritor muy prolífico, muy fructífero. Él escribió 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Escribió un evangelio, el evangelio de Juan, ¿no? Uno de los evangelios más, hacía un libro hermoso, profundo, bello, detallado al respecto de Jesús, de su obra, de sus conversaciones con sus discípulos, todo lo que él hacía, un libro que muestra unos milagros maravillosos, donde la mayoría de los milagros que están en el Evangelio de Juan no se encuentran en los otros evangelios. Entonces, este Juan que escribió el libro no es Juan el Bautista, no podemos confundirlo con Juan el Bautista, sino es Juan el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús allí en la Santa Cena. Fue el único discípulo que escuchó el corazón de Jesús latir. Era el discípulo que se identificaba a sí mismo como el discípulo amado. Esto es una cosa muy importante, hermanos. En una serie de predicaciones que yo le daba a los hermanos al respecto de está consumado, una de las predicaciones sobre está consumado era yo soy amado. Y hablábamos sobre esa revelación en la cual Pedro, el discípulo Pedro, él se identificaba como aquel que amaba al Señor, ¿no? Él fue el que dijo, Señor, iré hasta la muerte, hasta la cárcel, por ti si fuera necesario, pero después lo negó. Ahora el apóstol Juan, él no se identificaba como el discípulo que amaba al Señor, sino que él se identificaba como el discípulo amado. Eso es lo que significa Juan, agraciado, amado, ¿sí? Porque gracias que, además de gracias ser favor inmerecido, gracias amor inmerecido. Cuando nosotros aún éramos pecadores,
Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Amén. La Biblia dice, tal vez alguien pueda morir por el bueno. Sería posible que alguien decidiera morir por un justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan es el único discípulo que no murió martirizado, él murió de muerte natural, pero esto no quiere decir que era un discípulo que no era perseguido, ¿no? Él sufrió muchas persecuciones. La historia, sí, porque eso no se encuentra en la Biblia, hay cosas que nosotros conocemos es por causa de la tradición judía, la tradición histórica. Se sabe que el apóstol Juan, el imperio romano lo envenenaron, pero él no murió, vomitó el veneno después de un tiempo y no murió. Hay otra historia que cuenta que el apóstol Juan, como no lo pudieron matar envenenado, entonces decidieron echarlo a un caldero lleno de aceite hirviendo. Y lo echaron al caldero lleno del aceite hirviendo y él no se quemó. Entonces el imperio romano, cansado de no saber cómo matar al apóstol Juan, entonces decidieron exiliarlo a una isla desierta, una isla cárcel, que era la isla de Patmos, que hoy queda en la Grecia, en Grecia. Un día nosotros vamos a ir allá cuando hagamos nuestro viaje a Israel y hagamos nuestro viaje a las islas griegas, vamos a visitar la isla de Patmos y allí se encuentra una caverna donde dicen que esa era la caverna donde vivía el apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan, interesante que intentaron matarlo y no podían matarlo porque había una profecía que Jesús mismo dio sobre él. Cuando Jesús estaba restaurando al apóstol Pedro y le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Allí toda aquella cuestión. Llegó un momento en que Jesús había llamado solo a Pedro, pero Juan se vino junto. Era el discípulo amado, ¿no? Él no se sentía avergonzado, él quería estar junto con el maestro todo el tiempo. Y Pedro llegó y dijo, Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le respondió a Pedro, tú sígueme, no te preocupes por él. Si yo quiero que él quede hasta el final, ¿a ti qué? Y esta profecía fue dada sobre Juan, que él permanecería hasta el final, pero tú puedes decir, no, pero Juan murió, él no permaneció hasta el final. No, esta profecía de que permanecería hasta el final se refería a que al final cuando Cristo se apareciera de nuevo. Entonces Cristo se apareció de nuevo al apóstol Juan allí en la isla de Patmos. Se apareció al apóstol Juan y le dictó el último libro de la Biblia. Entonces el imperio romano lanzó o mandó exiliado o extraditado, no, porque él no era un criminal, era criminal para el imperio romano, pero él realmente sabemos que no era ningún criminal, pues su único crimen era predicar el evangelio y ganar almas, curar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos, bautizar, todas esas cosas hacía el apóstol Juan. Entonces, él es exiliado para la isla de Patmos, una isla desierta, aislada, ¿sí? Porque ellos no querían que él influenciara a nadie más, porque todo el que tenía contacto con el apóstol Juan terminaba convirtiéndose. Entonces lo exilian, pero Dios tenía un propósito, ¿sabes? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En cada una de las situaciones que Dios nos permite vivir siempre hay un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era ¿cuál? Escribir el libro de Apocalipsis. Mal sabía el imperio romano que Jesucristo resucitado, el Espíritu vivificante, se le iría a aparecer al apóstol Juan allí en la isla de Patmos y le iría a dar tremenda revelación, tremendo libro que le dio, que fue el libro de Apocalipsis, 22 capítulos de pura palabra de Dios, de pura Biblia. Querían ser la conclusión de las escrituras, donde iría a ser la revelación final que Dios iría a entregar para la humanidad. Entonces, el apóstol Juan, él permaneció hasta el final. Y el apóstol Juan, una de las cosas que el apóstol Juan, antes de ser exiliado, él vivía en Éfeso, él se congregaba en la iglesia de Éfeso, pero él era ya muy viejito. Entonces, él ya no conseguía dar sermones completos ni nada de eso, pero siempre que había una oportunidad de él hablar, él siempre predicaba la misma predicación. Él decía, les digo este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí al otro día otra vez, apóstol Juan, compártenos alguna cosa, y él volvía y repetía lo mismo. Nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces alguna persona puede pensar que esta repetición era
entediante, pero sabes una cosa, cuando la palabra de Dios es hablada con revelación, ella se renueva. Ella toca los corazones, ella quebranta los corazones, ella divide el alma del espíritu. Él toca lo más profundo de nuestro ser, la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué estoy comentando esto, contando esta historia? Porque muchas veces las personas son ávidas o deseosas de cosas nuevas, ¿sí? A veces percibo que hay hermanos que siempre están buscando alguna cosa nueva, pero ¿sabes qué? Nosotros no estamos buscando nada nuevo. Nosotros lo único que queremos es que la palabra de Dios, pero no la palabra de Dios simplemente un estudio, aquí tener un conocimiento y ya no, sino la palabra de Dios revelada. Porque la Biblia dice así en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero cuando tú lees ese versículo en el griego dice, la fe viene por el oír y el oír del rema de Dios. Entonces lo que produce fe en nuestra vida, en nuestro corazón, no es la palabra logos, no es simplemente el conocimiento, sino lo que produce fe es la revelación. Cuando tú recibes revelación de un versículo, allí tu corazón se quema dentro de ti, tu corazón se enciende en llamas y tú dices, no, creo, qué alegría, siento esa fe en mi corazón, porque tú puedes experimentar y tú puedes concordar conmigo que a veces tú has escuchado alguna determinada predicación y recibiste mucho conocimiento y todo, conocimiento, y al final de la predicación tú dijiste, sí, muy interesante y todo, muy bonito, pero tú sabes que faltó algo, faltó revelación, faltó qué, vida. Mira, la vida es algo que no se puede explicar. Pero las personas saben cuando hay vida y cuando no hay vida, cuando es simplemente conocimiento. Y conocimiento no produce fe. El logos no produce fe. Lo que produce fe es la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el diablo, una de las estrategias del diablo para engañarnos es ¿cuál? Es sacarnos de la simplicidad de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice el apóstol Pablo hablándole a los corintios, temo que así como Satanás engañó a Eva, también vosotros seáis engañados siendo sacados de la simplicidad que hay en Cristo Jesús. Entonces, las personas viven buscando, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? El secreto, mi amado hermano, es creer. El secreto es que no hay secreto. Creer. Los fariseos interrogaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo haremos pues las obras de Dios? Y Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel al que Él ha enviado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir un poco más adelante en esta introducción. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos entonces una cosa importante que yo no quiero hacer durante esas ministraciones. Es una palabra que no existe, ¿sí? Que yo me la inventé, que es la inventología, que es salir inventando cosas, diciendo cosas, diciendo mucha opinión. Si yo llego a decir alguna opinión al respecto de aquí de las cosas de Apocalipsis, de las profecías, yo te voy a decir que es mi opinión y tú puedes simplemente descartarla si quieres o tomarla si quieres. Pero nosotros vamos a intentar guardarnos de la inventología, ¿no? Es como una teología inventada, ¿no? Porque lo que nosotros realmente queremos es que alimentarnos y disfrutar a Cristo. Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a ir aprendiendo y la revelación ella es progresiva en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretar el libro? Sería una pregunta que yo quería hacer aquí. ¿Cómo interpretar el libro? Nosotros podemos leer Apocalipsis, ¿sí? Primer versículo que vamos a leer, porque no podemos predicar sin leer la Biblia, ni siquiera un versículo. Ya vamos a leer otros versículos más, vamos a citar otros versículos. Pero este versículo es la clave del libro, de cómo interpretar el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 19, dice, Jesús se le aparece allí al apóstol Juan y le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han ser después de estas. Solamente aquí en este versículo ya estaría el bosquejo de todo
el libro. Las cosas, nosotros vamos a ver en este libro, las cosas que has visto, pasado, las cosas que son, que eran presentes allí en la época del apóstol Juan, y las cosas que han ser después de estas. Entonces, esas cosas que han ser después de estas son proféticas. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchísimos libros proféticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores, y muchísimas otras profecías en el resto de los libros. Pero en el Nuevo Testamento solamente, aunque encontramos varias profecías en Mateo, en Lucas, en algunas de las cartas de Pablo, algunas pequeñas profecías allí que habla acerca del final de los tiempos y todas estas cuestiones. El único libro profético que nosotros tenemos, específicamente profético en el Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos las cosas que has visto, pasado, las cosas que son presente y las cosas que han de ser después de estas, las cosas futuras. Entonces, el libro de Apocalipsis, existen 3 maneras de interpretarlo, ¿sí? Existen 3 líneas, nosotros respetamos todas, ¿sí? Creemos en una más específicamente. La primera línea es ¿cuál? Los preteristas, ¿sí? Entonces, los preteristas, pretérito viene de pasado, y ellos interpretan el libro como que todo ya se cumplió, como que la mayor parte del libro ya se cumplió. Entonces, ellos, por ejemplo, dicen que Nerón, ¿sí? El emperador Nerón era el anticristo. Y que después cuando Constantino estableció la iglesia como la religión oficial del imperio, entonces allí ya comenzó el milenio. Y algo curioso es que la iglesia católica realmente reinó durante 1000 años, ¿no? Toda esa época de la Edad Media, más o menos hasta el siglo XV, dieron más o menos en torno de 1000 años. Entonces ellos interpretan como que la mayor parte del libro ya se cumplió, fueron hechos que pasados. Ahora, la segunda línea de interpretación son los históricos, ¿sí? Las personas, ellos son parecidos con los preteristas, ¿sí? Sino que con una diferencia, ellos interpretan el libro de Apocalipsis como diciendo que las profecías ya se cumplieron, que muchas veces, entonces las profecías vuelve y se cumple, eso tiene cierta parte de verdad. Realmente hay ciertas profecías que tienen duplo cumplimiento, sobre todo algunas de las profecías del profeta Daniel, ¿sí? Cierta parte de verdad, pero entonces ellos interpretan como, por ejemplo, dicen que el anticristo, entonces el emperador Nerón era un anticristo, era el anticristo. Y Adolfo Hitler, entonces él era también otra vez el cumplimiento del anticristo. Entonces ellos dicen que allí en el siglo segundo y tercero, en la persecución de la iglesia, ¿sí? Por parte del Imperio Romano, entonces allí se cumplió la gran tribulación. Y digamos en el holocausto nazi, entonces ahí se cumplió nuevamente la gran tribulación, y así que las cosas se van repitiendo y repitiendo. Ahora, la tercera línea de interpretación, que es en la que realmente yo tengo que decirles que es en la que nosotros creemos más, es en los futuristas, ¿sí? Que dice que la mayor parte del libro aún se va a cumplir. En cierta manera, nosotros seríamos históricos diciendo que los capítulos 1, 2 y 3 del Apocalipsis, ¿sí? Que habla allí cuando Jesús se le aparece en la isla de Patmos al apóstol Juan, y los capítulos 2 y 3 que habla respecto de las 7 iglesias allí que estaban en la zona de Galacia, ¿sí? Entonces, toda esa parte ya se cumplió, pero el resto del libro está por cumplirse. Entonces diríamos que la mayor parte del libro está por cumplirse. ¿Por qué? Porque existen 2 profecías específicas. Existe una profecía respecto de Israel, ¿sí? Esta cuestión de que las profecías se cumplen varias veces no concuerda, digamos, con estas 2 profecías principales que Jesús dijo allí en Mateo capítulo 24 y en Lucas también, a respecto de la higuera, a respecto de Israel, de la restauración de Israel. Por ejemplo, Israel desapareció en el año 70, cuando el emperador envió al general Tito, y el general Tito destruyó el templo, destruyó Jerusalén, se esparcieron todos los judíos por todo el mundo, y el país de Israel dejó de existir. El pueblo de Israel se esparció por todas las naciones. Más allí, más o menos en el 1948, Israel vuelve a existir, o sea, es algo inédito, no es algo que ha tenido varios cumplimientos. Cuando esta profecía se cumplió, la restauración de la higuera, la restauración de Israel, la mayoría de libros de escatología, ¿no? Escatología, no me gustan mucho esos términos, pero escatología es el estudio de los tiempos finales,
¿sí? Solamente para que tú lo tengas en mente cuando escuches eso como información. Entonces esa profecía no ha tenido realmente otro paralelo. Entonces no podríamos decir como los históricos dicen que las profecías se repiten y se repiten. Y la otra profecía, hermanos, que va a tener cumplimiento específico, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel fue restaurado. Ahora Jerusalén se tornó la capital de Israel. Ustedes saben que Jerusalén fue reconocida como capital Jerusalén fue reconocida como capital de Israel por Estados Unidos y por otros países. Un hecho también inédito. Pero ahora falta otra profecía importante que Jesús dijo que cuando sea colocada la abominación en el lugar santo era una parte del templo y nosotros sabemos que el templo no ha sido reconstruido aún. Entonces mira cómo nosotros estamos en el último momento, como dice el libro de Apocalipsis, como dice el apóstol Juan, hijitos, estamos en la última hora. Israel ya fue restaurado. Jerusalén se tornó otra vez la capital de Israel. Solamente falta que el templo sea reconstruido. Y ahí nosotros realmente, bueno, pero nosotros tal vez no vamos a participar de eso porque nosotros no estamos esperando que el templo sea reconstruido. Lo que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento. Porque cuando el templo sea reconstruido va a ser el tiempo cercano a que el anticristo se manifieste, porque él se hará adorar como un Dios allí en el lugar santo del templo. Esa es la abominación de que el libro de Daniel habla, ¿no? Jesús la mencionó también y dijo, como la abominación que el profeta Daniel, de que el profeta Daniel escribió, el que lee, entienda. Interesante que Jesús nos mandó a leer, nos mandó a entender, nos mandó a escudriñar las escrituras, porque él dijo, ¿no? A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces esas dos profecías son claves. Ahora, una de las cosas a respecto de interpretar el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis, sí, en cierta manera, él está lleno de símbolos. Entonces algunos llegan y dicen así, no, pero es que este libro está lleno de símbolos, entonces cada uno interprete como quiera. Pero no es así, eso es realmente un gran error. Hay personas que dicen, no, la Biblia se interpreta como yo la quiera. Ahora, yo tampoco te voy a decir cómo interpretar la Biblia, pero te voy a decir cómo es que la Biblia se interpreta. La Biblia interpreta la propia Biblia. La Biblia explica la propia Biblia. Esa es la verdad. Entonces, si nosotros miramos algunos ejemplos aquí del libro de Apocalipsis, te voy a mostrar algunos ejemplos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora la persona puede decir así, ¿y qué son esos candeleros de oro? Dios mío, ¿qué son esos candeleros de oro? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué son esos candeleros de oro? Pues el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí se cumple lo que yo les estoy explicando, de que la Biblia explica la propia Biblia. Veamos otro ejemplo aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y tronos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, alguien puede decir, pero Dios tiene 7 espíritus. No, esto es solamente un símbolo, es la plenitud del Espíritu Santo. El número 7 representa la plenitud. Y cuando tú miras Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice así, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces esos 7 espíritus son que los 7 cuernos y los 7 ojos. Los ojos en la Biblia, ellos representan que omnisciencia, que todo lo ve. Dios es omnisciente, todo lo ve y todo lo conoce. Y el cuerno en la Biblia representa fuerza y poder. Tú sabes que los animales que tienen el carnero, el cuerno, ellos pelean como con el cuerno. El animal que tiene los cuernos más grandes, entonces es el animal más poderoso. Entonces tú te das cuenta cómo la Biblia explica la propia Biblia. En Apocalipsis capítulo 8, por ejemplo, nosotros vemos que habla respecto del incienso.
Y el mismo libro de Apocalipsis nos explica que el incienso son las oraciones de los santos. Entonces nuestra oración es como incienso que sube como olor fragante a la presencia de Dios. Aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora complicó la cosa, porque una bestia, 10 cuernos, ¿sí? Subía del mar, tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. ¿Y ahora qué? Si tú miras Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 dice lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces realmente esos 10 cuernos son 10 poderes, son 10 reinos. El imperio del anticristo no va a ser un imperio mundial, va a ser un imperio con influencia mundial, pero va a ser un imperio que va a estar constituido por 10 reinos, por 10 países. Así la gran tribulación también, hermanos, la gran tribulación, una cosa interesante es que la gran tribulación ella no va a caer sobre el mundo entero, sino que la gran tribulación va a caer específicamente, la mayoría de las plagas van a caer específicamente sobre el imperio del anticristo, porque ni todas las naciones van a aliarse en a quién, al imperio del anticristo. Y cuando nosotros vemos al respecto, allí que leíamos del mar, ¿sí? Hay una parte que dice que la bestia emerge del mar. Y el propio libro de Apocalipsis dice que el mar que él había visto eran tribus, lenguas y pueblos. Entonces, naciones, tribus, lenguas. Entonces el anticristo, él va a venir ¿de dónde? Él va a venir de las naciones. El anticristo va a ser un hombre. ¿Que va a venir de dónde? Va a venir de las naciones. El anticristo no va a ser un judío. El anticristo va a venir de dónde? Va a venir de las naciones. Hay otro símbolo en el libro de Apocalipsis que nos habla de que nosotros debemos vestirnos de lino. En Apocalipsis 19:8 mira lo que dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora tú te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo así vestirme de lino? ¿Qué significa el lino? El propio versículo lo dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, por eso yo le he enseñado mucho a los hermanos que nosotros necesitamos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Esas son nuestras acciones de justicia, las acciones que hacemos basadas en la gracia de Dios, en el poder de Dios y en la voluntad de Dios. Es como si tú estuvieras tejiendo tus propios vestidos. Entonces tú te das cuenta que el propio libro de Apocalipsis se explica así. Ahora, va a haber algunos símbolos que nosotros vamos a encontrar aquí en Apocalipsis que no se explican en el propio Apocalipsis, pero la explicación va a estar en alguno de los otros libros de la Biblia. Entonces, hablando al respecto de los símbolos, alguien puede preguntar, pastor, pero eso de símbolo y bestia y lluvia y truenos y relámpagos y meteoros y esto y lo otro y tantos símbolos para aquí y para allá, ¿por qué Dios no escribió la Biblia de manera clara? ¿Por qué no escribió el Apocalipsis de manera clara? Voy a decirte una cosa: los símbolos realmente están allí para esclarecer las cosas, no para ocultarlas, ¿sabías? ¿Por qué que Dios escribió con símbolos muchas de las cosas de la Biblia? Porque la Biblia no fue escrita solamente para una generación. Si nosotros hacemos más o menos las cuentas desde cuando se escribió el primer libro de la Biblia, Moisés escribió el primer libro de la Biblia, que fue el libro de Job, en torno de 4000 años atrás. Entonces, si Dios usara los ejemplos de la época, del momento, pues no los entenderíamos, ¿sí? Es como si a ti te hablan, a un joven le hablan de un programa de televisión de hace 50 años. Le cuentan un chiste sobre un programa de televisión que pasó hace 50 años. Tal vez los que tienen un poco más de edad, ¿sí? Los jóvenes más, pues ellos van a entender. Pero un jovencito, un adolescente de 16, 17 años va a quedar sin entender. Entonces Dios usa los símbolos en la Biblia para que todos puedan entender, porque cosas que permanecen, los símbolos permanecen. Entonces por eso Dios, cuando habla en su palabra, Él habla sobre la lluvia. La lluvia es una cosa que permanece desde hace 4000 años, cuando comenzó a escribirse la Biblia. La lluvia continúa siendo lo mismo. Entonces una persona puede entender el símbolo, las montañas, los valles, los ríos, los relámpagos. Entonces realmente los símbolos vienen para
esclarecer la palabra de Dios y no para que sea ocultada. Entonces, hermanos, en estas ministraciones, ¿sí? La idea, aunque surgen preguntas, pero la idea no es que yo te genere un montón de preguntas, no. La idea es que pueda ser esclarecido para ti. Lo que dice el libro de Apocalipsis se torne ¿qué? Claro, se torne vida. Tú puedas disfrutar y alimentarte de Cristo. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, yo le doy gracias a Dios y yo creo que para ti muchas cosas fueron esclarecidas en este día. Amén. Y oro en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración aquí en el nombre de Jesús. Oro para que la vida de cada uno de mis hermanos sea llena de hambre y sed de justicia, de hambre por la palabra de Dios, de sed del Espíritu Santo, que cada uno de ellos pueda asumir ese desafío de leer el libro de Apocalipsis, leerlo despacio, atentamente, repetidamente, muchas veces en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te pido que derrames revelación en este tiempo sobre la vida de cada uno de mis hermanos y ellos puedan entender el libro de Apocalipsis en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios, mis amados hermanos.